¿Y si te dijera que la ciencia acaba de confirmar lo que la fe siempre supo? El sudario de Turín guarda secretos que desafían todo lo que creíamos saber sobre la crucifixión de Cristo. Detrás de un cristal blindado, en una atmósfera inerte, descansa en la Catedral de Turín, la reliquia más venerada y estudiada de la humanidad. Un lienzo antiguo que ha desafiado a científicos, arqueólogos y teólogos durante décadas. Para millones de fieles alrededor del mundo, no es simplemente un pedazo de tela. Es el manto que envolvió el cuerpo de Jesús después de su crucifixión, una imagen que preserva, de manera inexplicable, el rostro y el cuerpo de nuestro Salvador. Pero permíteme contarte algo que quizás no sabías. La historia documentada de este sudario comienza en el año 1355, cuando Godofredo de Charny lo exhibió por primera vez en Lirey, Francia. Un año después, el Papa Inocencio VI autorizó oficialmente su culto público. Como una reliquia preciosa, pasó a la Casa de Saboya en 1453. Pero en 1532, un incendio devastador en Chambéry abrió agujeros y dejó marcas de agua que aún podemos observar hoy. Las monjas clarisas lo repararon cuidadosamente con lino nuevo y un forro posterior. En 1578 llegó finalmente a Turín, donde ha permanecido guardado celosamente, siendo exhibido en contadas ocasiones. Durante siglos fue venerado en silencio, sin que nadie imaginara los secretos que estaba por revelar. El momento que cambió todo para la humanidad llegó en 1898. Secondo Pía, un fotógrafo amateur, obtuvo los primeros negativos fotográficos del sudario. Lo que descubrió esa noche al revelar las placas dejó al mundo sin palabras. Si te apasiona descubrir los misterios más profundos de nuestra fe, suscríbete a nuestro canal ahora mismo, porque lo que estás por escuchar desafiará todo lo que pensabas que sabías sobre la crucifixión de Cristo. El negativo fotográfico de Secondo Pía reveló algo completamente imposible según las leyes de la física conocidas en aquella época. Al observar el negativo, la imagen aparecía como un positivo más nítido del rostro y del cuerpo de un hombre crucificado. ¿Puedes imaginar el impacto de este descubrimiento? En 1931, nuevas fotografías confirmaron este fenómeno inexplicable. El sudario no se comportaba como ningún objeto conocido por la ciencia. Era como si la imagen hubiera sido creada de una manera completamente sobrenatural. Durante décadas, científicos de todo el mundo intentaron encontrar una explicación, racional, pero cada nuevo descubrimiento solo profundizaba el misterio. En 1978, un consorcio interdisciplinario conocido como STURPI obtuvo acceso directo al sudario durante 120 horas consecutivas. Los resultados publicados en 1981 sacudieron los cimientos de lo que creíamos posible. La imagen no era pintura ni pigmento, ni ningún tipo de arte conocido. No había trazos de pincel, pero lo más sorprendente era que contenía información tridimensional cuando se analizaba con el equipo VP8. La descoloración era extremadamente superficial, limitada únicamente a la cáscara de las fibras, aproximadamente 0.2 micrómetros. Para que entiendas la magnitud de este fenómeno, es más fino que cualquier proceso conocido por el hombre en la antigüedad. Además, encontraron pólenes compatibles con el Levante, la región donde vivió Jesús, y algo aún más revelador, manchas compatibles con sangre humana tipo AB, con bilirrubina elevada, sugiriendo un trauma severo como el que sufriría una persona crucificada. Déjame preguntarte algo que quiero que reflexiones profundamente. ¿Crees que existe alguna tecnología medieval que pudiera crear una imagen con todas estas características tan específicas y precisas? Pero aquí viene lo más fascinante. A pesar de todos estos descubrimientos científicos revolucionarios, nadie, absolutamente nadie, ha logrado explicar cómo se formó esta imagen. Es como si estuviéramos ante un testimonio físico de algo que trasciende nuestro entendimiento humano. No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo estos misterios que conectan la ciencia con nuestra fe más profunda. Para entender la magnitud de este misterio,
debemos viajar atrás en el tiempo y llenar ese vacío histórico entre la época de Cristo y el siglo XIV, cuando el sudario apareció documentado en Europa. Los historiadores han encontrado pistas fascinantes que sugieren que esta reliquia sagrada pudo haber existido mucho antes de su aparición oficial en Francia. Una de las más intrigantes es el Mandilión de Edesa, conocido como la imagen no hecha por manos humanas. Esta reliquia era venerada en el Oriente cristiano y posteriormente fue llevada a Constantinopla. Pero aquí viene algo que te va a sorprender. Desapareció misteriosamente después del saqueo de 1204. ¿Casualidad? Te aseguro que no. Otro indicio revelador es el Códice Prey, datado entre 1190 y 1195. Sus miniaturas contienen detalles que algunos expertos interpretan como claras alusiones al sudario de Turín. Detalles que solo alguien que hubiera visto la reliquia original podría conocer. Pero en 1988 ocurrió algo que pareció cerrar definitivamente el debate. 3 laboratorios independientes, Oxford, Arizona y Zurich, realizaron una datación por radiocarbono de un fragmento del sudario. Los resultados fueron contundentes: 1260-1390 después de Cristo. Durante décadas, este resultado consolidó la idea de que el lino era medieval. Los escépticos celebraron pensando que finalmente la ciencia había resuelto el misterio. Pero la verdad, como siempre, es mucho más compleja de lo que parece en la superficie. Con el tiempo, comenzaron a acumularse críticas metodológicas devastadoras. La muestra había sido tomada de un área dañada y históricamente manipulada. Posiblemente contenía lo que los expertos llaman reweave, una mezcla de fibras originales con fibras de restauración medieval. Pero hay algo aún más perturbador. Hubo heterogeneidad significativa entre las submuestras analizadas. Además, se levantaron serias dudas sobre la eficacia de las limpiezas utilizadas para remover contaminaciones modernas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el incendio de 1532 pudo haber alterado el balance de carbono del tejido, sesgando la datación hacia una época más reciente? Los análisis estadísticos posteriores cuestionaron severamente la decisión de combinar todos los datos como si fueran homogéneos. Los expertos pedían urgentemente una nueva amostraje en múltiples regiones del sudario. En 2002, una intervención de conservación removió los remiendos de las monjas clarisas y el forro posterior, mejorando la estabilidad del tejido. Pero esto también alteró su microambiente y reforzó la necesidad absoluta de una cadena de custodia más rigurosa para cualquier nuevo test científico. Mientras la controversia sobre la datación continuaba, los científicos se enfrentaron a un desafío aún mayor: explicar cómo diablos se formó esa imagen tan perfecta y detallada en el lino. Las hipótesis naturales proponen que la oxidación y deshidratación causada por aceites de embalsamamiento como mirra y aloe, junto con el sudor y la sangre, podrían haber creado la imagen. Pero estas teorías chocan contra evidencias científicas irrefutables. Si fuera un proceso natural de contacto, esperaríamos ver una penetración mucho mayor en las fibras, distorsiones por el contacto directo con el cuerpo y residuos químicos inequívocos. Pero nada de esto aparece en el sudario. Las réplicas intentadas nunca han logrado reproducir simultáneamente la superficialidad micrométrica, la fidelidad anatómica y esa misteriosa información tridimensional. Las hipótesis artificiales medievales también fracasan estrepitosamente. Los escépticos han propuesto que podría ser una pintura, una técnica de cámara oscura o incluso un bajo relieve calentado, pero se enfrentan a obstáculos insuperables. No hay pigmentos en el lino. No hay sales fotosensibles que pudieran explicar una técnica fotográfica primitiva. No existen las distorsiones geométricas que esperaríamos de tales métodos. Y lo más contundente, no existe ningún paralelo histórico convincente de tal técnica en la Edad Media. En 2011, Paolo Di Lazzaro demostró algo revolucionario. Pulsos de láser ultravioleta pueden producir una descoloración muy superficial similar a la del sudario.
Pero aquí viene la parte que te va a impresionar. La energía requerida es absolutamente colosal, incompatible con cualquier proceso natural conocido por la ciencia. Cuando esta hipótesis se asocia con la idea teológica de una emisión luminosa durante la resurrección de Cristo, permanece en el ámbito de la fe. Pero no deja de ser fascinante que la ciencia moderna haya encontrado al menos un mecanismo físico teóricamente capaz de producir tal imagen. ¿Crees que es posible que en el momento de la resurrección haya ocurrido una emisión de energía tan poderosa que quedó impresa en el sudario como un testimonio eterno? Del lado de quienes defienden la autenticidad, se han citado evidencias como la baja concentración de vanilina en las fibras, compatible con una mayor antigüedad. Los análisis mecánicos y espectroscópicos, usando FTIR y Raman, que algunos interpretan como indicadores de edades más altas. También se han realizado estudios de polen y DNA que muestran orígenes diversos, incluyendo específicamente el Levante, la región donde vivió y murió nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, estos puntos son contestados por posibles contaminaciones acumuladas durante siglos. Las correlaciones empíricas entre degradación y edad han sido cuestionadas por su reproducibilidad, limitada cuando grupos independientes intentan verificar los resultados. Pero en 2022 surgió algo que revolucionó completamente el debate. Una propuesta revolucionaria de datación indirecta. Esta nueva metodología utiliza dispersión de rayos X en la celulosa y bajo condiciones ambientales estrictamente controladas, durante siglos, apuntaría hacia una antigüedad de aproximadamente 2000 años. ¿Te das cuenta de las implicaciones de esta datación? Estamos hablando exactamente de la época de Cristo. Pero aquí viene la parte más honesta y científica. La propia equipo de investigación admite que tales premisas son incompatibles con la historia conocida del sudario, que incluye el incendio devastador, múltiples restauraciones y siglos de manipulación humana. El método aún carece de validación independiente robusta. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió en 2024. Estos resultados se viralizaron y reabrieron completamente el debate público mundial sobre la autenticidad del sudario. En este panorama fascinante y complejo, es fundamental que separemos tres preguntas esenciales que a menudo se confunden. Primera, la edad real del tejido. La datación de 1988 continúa siendo la única medición radiocarbónica publicada bajo protocolo interlaboratorial riguroso, aunque severamente criticada. Sin una nueva amostraje científica, la incerteza persiste como una sombra sobre toda investigación. Segunda pregunta crucial. El mecanismo físico-químico que creó la imagen. Aquí viene algo que debe humillarnos a todos. Ninguna hipótesis natural o artificial ha logrado reproducir de forma completa, auditable e independiente el conjunto de propiedades observadas. Estamos hablando de esa superficialidad extrema, la ausencia total de pigmentos y sales fotosensibles, la fidelidad anatómica perfecta y ese componente tridimensional que desafía toda lógica conocida. La tercera pregunta es la más profunda espiritualmente, la identificación con Jesús histórico. Incluso si se probara científicamente una edad del siglo I, no existe método científico capaz de conectar positivamente esa imagen con Jesús de Nazaret. ¿Comprendes por qué este vínculo pertenece completamente al dominio de la fe y no puede ser demostrado por laboratorios? La Iglesia Católica, con su sabiduría milenaria, mantiene una posición estable y equilibrada. No define la autenticidad como doctrina oficial, pero permite la veneración en clave devocional, administra cuidadosamente la conservación y autoriza, con extrema cautela, investigaciones que impliquen intervención material. Precisamente por esta razón, nuevas dataciones son extremadamente raras y preciosas. Cada oportunidad de estudio debe ser aprovechada con la máxima responsabilidad científica y respeto espiritual. Para contextualizar el surgimiento histórico del sudario en 1355, debemos entender algo fundamental sobre la Europa medieval. La economía de la peregrinación
y la feroz competencia por reliquias sagradas entre diferentes regiones. Los objetos sagrados no eran simplemente elementos de devoción, atraían multitudes de fieles, generaban prestigio político y proporcionaban recursos económicos vitales para las comunidades que los poseían. En este contexto, la aparición de un sudario de Cristo en Lirey no resulta anómala ni sospechosa. También han circulado narrativas alternativas fascinantes, como la conexión con los templarios y Jacques de Molay en 1307. Estas teorías capturan la imaginación, pero carecen de documentación histórica robusta, y son incapaces de explicar el mecanismo sobrenatural de formación de la imagen. Las leyendas templarías, aunque románticas, no nos acercan a la verdad científica del fenómeno que tenemos ante nosotros. El misterio trasciende completamente las conspiraciones humanas y nos lleva hacia territorios mucho más profundos. El camino técnico para reducir las incertidumbres científicas es cristalino y perfectamente definido. Necesitamos urgentemente una nueva campaña de estudios mínimo invasivos con amostraje multilocal, tomando muestras tanto de las bordas como de regiones centrales del tejido. Debe implementarse una cadena de custodia completamente abierta y transparente, con limpieza reforzada y datación MS replicada por varios laboratorios independientes alrededor del mundo. Solo así podremos tener confianza absoluta en los resultados. También necesitamos mapeo micro-F-TIR, análisis Raman, TOF-SIMS y PIXE para distinguir científicamente entre envejecimiento natural genuino y los efectos de colas y restauraciones históricas. La tecnología moderna nos permite esta precisión. ¿Te imaginas qué revelarían estudios de proteómica y metabolómica para verificar vestigios de aceites de embalsamamiento como mirra y aloe, mencionados específicamente en los Evangelios? Además, necesitamos un programa ambicioso de replicación ciega, donde grupos independientes de científicos intenten reproducir todas las propiedades misteriosas de la imagen utilizando protocolos completamente públicos y verificables. Hasta que esto ocurra, el mapa de certezas permanece nítido pero limitado. Está perfectamente establecida la documentación europea desde 1355, el incendio devastador de 1532 y sus reparaciones, las fotografías históricas revolucionarias de 1898 y 1931. También están confirmados los hallazgos del Sturp sobre la naturaleza inexplicablemente superficial de la imagen, la ausencia total de pigmentos y sales fotosensibles, además del resultado radiocarbónico medieval para la muestra específica analizada, y la intervención de conservación de 2002. Son plausibles los antecedentes bizantino-medievales como el Mandilion de Edesa y los sesgos de muestra o contaminación, que pudieron haber afectado significativamente la datación de 1988. Son especulativas las hipótesis templarias, las teorías de cámara oscura medieval y especialmente las propuestas de emisiones de energía extraordinarias que trascienden las leyes físicas conocidas, pero también debemos reconocer que pertenecen completamente al ámbito de la fe, la asociación directa con Jesús y la interpretación de la imagen como señal sobrenatural de la resurrección. Entre ciencia, historia y devoción, el sudario de Turín continúa siendo un enigma absolutamente fascinante. Posiblemente medieval en cuanto al tejido según la única datación disponible, pero portador de una imagen que nadie ha conseguido explicar o replicar de manera plenamente convincente. Pero hay algo que debemos considerar con profunda reverencia. Las marcas específicas de sufrimiento que aparecen en esta imagen coinciden de manera extraordinaria con los relatos evangélicos de la pasión de Cristo. Las heridas de los clavos en muñecas y pies, las marcas de flagelación distribuidas por todo el cuerpo, las heridas de espinas alrededor de la cabeza y esa lanzada en el costado que menciona específicamente el Evangelio de Juan. Todo corresponde perfectamente con lo que conocemos sobre la crucifixión romana. ¿Cómo podría un falsificador medieval conocer detalles anatómicos y forenses
que solo fueron comprendidos por la medicina moderna siglos después. La ciencia forense moderna nos ha revelado que las marcas de sangre muestran el comportamiento exacto de sangre real que emanó de heridas reales, el ángulo de las gotas, la separación entre suero y células rojas, la presencia de bilirrubina elevada indicando trauma extremo. Un falsificador tendría que haber sido simultáneamente un genio artístico, un experto en anatomía forense, un químico avanzado, y además poseer una tecnología de creación de imágenes que aún hoy no comprendemos completamente. Las probabilidades matemáticas de que todas estas coincidencias ocurran por casualidad son prácticamente nulas. Estamos ante algo que desafía las explicaciones puramente humanas o naturales, pero también debemos enfrentar la realidad científica actual. Sin nuevos estudios rigurosos, permanecemos en un estado de incertidumbre que permite tanto la fe como el escepticismo justificados. Lo que no podemos negar es que este lienzo ha resistido décadas de análisis científico intensivo sin revelar completamente sus secretos. Ha sobrevivido a incendios, guerras, manipulación humana y el paso inexorable del tiempo. Para millones de creyentes alrededor del mundo, trasciende cualquier datación científica. Es un encuentro personal con el rostro del Salvador, una conexión tangible con el momento más importante de la historia humana, la muerte y resurrección de Jesucristo. Como dice la Escritura en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el sudario, fe y ciencia se encuentran en un diálogo extraordinario que continúa desafiando nuestras categorías de comprensión. El análisis de las heridas del sudario revela detalles que solo la medicina forense moderna ha podido comprender completamente. Las marcas en las muñecas, no en las palmas como tradicionalmente se representaba en el arte medieval, muestran un conocimiento preciso de la anatomía crucifixión romana. Los estudios médicos confirman que los clavos atravesaron el espacio de destot, entre los huesos del carpo, el único lugar donde el clavo podría sostener el peso del cuerpo sin desgarrar completamente los tejidos. ¿Cómo podría un artista medieval conocer este detalle anatómico específico? Las marcas de flagelación muestran un patrón compatible con el flagrum romano, un látigo con múltiples cuerdas terminadas en pesas de plomo o hueso. Cada marca doble indica el impacto de las dos cuerdas del flagelo, distribuidas por la espalda, hombros, brazos y piernas en un patrón que revela movimientos específicos de los verdugos. La herida del costado, de aproximadamente 4.5 centímetros, es consistente con una lanza romana. Pero lo más extraordinario es que alrededor de esta herida aparecen manchas que los análisis identifican como una mezcla de sangre y un fluido ceroso, exactamente lo que Juan describe en su Evangelio: sangre y agua. ¿Has considerado alguna vez que el evangelista Juan pudo haber sido testigo presencial de este momento específico y que el sudario confirma científicamente su testimonio? Las marcas de corona de espinas no forman un simple círculo como en las representaciones artísticas tradicionales, sino un casco completo que cubre toda la cabeza. Esto es consistente con las prácticas de tortura romana, donde utilizaban arbustos espinosos locales para crear instrumentos de humillación. El análisis de las manchas de sangre revela algo fascinante. Siguen las leyes de la gravedad de manera perfecta. La sangre que emanó de la frente fluyó hacia los lados cuando la cabeza estaba inclinada y hacia abajo cuando estaba erecta, indicando diferentes posiciones durante el sufrimiento. Los expertos en medicina legal han confirmado que el patrón de sangrado es consistente con una persona que alternativamente se apoyaba en los clavos de los pies para respirar y luego se desplomaba por agotamiento, exactamente como describe la fisiología de la crucifixión. La imagen también muestra signos de rigor mortis y el fenómeno médico conocido como livores mortis, la acumulación de sangre en las partes más bajas del cuerpo después de la muerte. Estos son detalles que serían imposibles de falsificar sin conocimiento médico avanzado. Además,
La ausencia de signos de putrefacción sugiere que el cuerpo estuvo envuelto en el lienzo por un período muy breve, compatible con los relatos evangélicos de que Jesús resucitó al tercer día, antes de que comenzara la descomposición natural. Los análisis químicos han detectado vestigios de áloe y mirra, exactamente los elementos mencionados en Juan 19, 39, 40, donde Nicodemo trajo una mezcla de mirra y áloe, como 100 libras, para el embalsamamiento del cuerpo de Jesús. Cada uno de estos detalles forenses podría explicarse individualmente, pero la convergencia de todos ellos en una sola pieza de tejido, con una datación controvertida, pero con características que coinciden perfectamente con los relatos evangélicos, nos sitúa ante algo verdaderamente extraordinario. La imagen del sudario presenta características que desafían no solo nuestra comprensión científica, sino también nuestras categorías espirituales más profundas. No es simplemente una impresión bidimensional, sino que contiene información tridimensional, codificada de manera inexplicable. Cuando los científicos del STURP procesaron la imagen a través del analizador VP8, diseñado originalmente para estudiar fotografías topográficas de la Luna, obtuvieron un resultado que les dejó sin palabras. La imagen se convirtió en un relieve tridimensional perfecto del rostro y cuerpo de un hombre crucificado. Ninguna pintura, fotografía o técnica artística conocida puede producir este efecto. Es como si la información sobre la distancia entre el cuerpo y el lienzo hubiera quedado codificada en la intensidad de la imagen de manera completamente sobrenatural. La superficialidad extrema de la coloración, limitada a apenas 0.2 micrómetros de la superficie de las fibras, equivale aproximadamente a 1/50 del grosor de un cabello humano. No penetra hacia el interior del hilo, como ocurriría con cualquier proceso químico normal de envejecimiento o contacto. Es como si cada fibra hubiera sido tocada por una energía que descoloraba únicamente su superficie externa, sin afectar las capas interiores. Esto requeriría un control a nivel molecular que está completamente fuera del alcance de cualquier tecnología conocida, antigua o moderna. ¿Te has preguntado qué tipo de energía podría actuar de manera tan específica y controlada, afectando solo la superficie molecular de las fibras de lino? Los intentos de replicación han fracasado sistemáticamente en reproducir todas las características simultáneamente. Pueden imitar la superficialidad, pero pierden la definición anatómica. Pueden lograr buena definición, pero no la información tridimensional. Pueden crear efectos tridimensionales, pero no con la precisión forense que muestra el sudario. La ciencia de materiales moderna ha confirmado que no existen pigmentos, colorantes, tintas o cualquier sustancia añadida externamente. La imagen está formada únicamente por fibras de lino oxidadas y deshidratadas, pero el mecanismo que causó esta oxidación selectiva permanece completamente desconocido. Los estudios espectroscópicos revelan que la coloración es químicamente idéntica al envejecimiento natural del lino, pero acelerada y concentrada de manera imposible según los procesos naturales conocidos. Es como si siglos de envejecimiento hubieran ocurrido instantáneamente y solo en áreas específicas. El fenómeno se vuelve aún más misterioso cuando consideramos que áreas de sangre real protegieron las fibras subyacentes de cualquier proceso de formación de imagen. Donde había sangre no hay imagen. Donde hay imagen no puede haber sangre superpuesta. Esto indica que la imagen se formó después de que la sangre ya estuviera presente en el lienzo, pero antes de que se descompusiera o alterara químicamente. La ventana temporal para tal proceso sería extremadamente limitada. Los análisis de fluorescencia ultravioleta muestran que las áreas de imagen no fluoresce como sería esperado si hubiera cualquier tipo de tratamiento químico o artístico. La imagen es prácticamente invisible bajo luz ultravioleta, comportándose como una alteración molecular natural, pero imposible. La ausencia total de distorsión en la imagen frontal y dorsal sugiere que el lienzo no estaba en contacto directo con el cuerpo, sino suspendido a una distancia uniforme.
Pero si no había contacto, ¿cómo se transfirió la información anatómica con tal precisión al tejido? Estamos ante un fenómeno que trasciende completamente las categorías científicas convencionales. Si aceptamos que la imagen no fue creada por medios artísticos, químicos o físicos conocidos, debemos enfrentar la posibilidad de que estemos contemplando evidencia física de un evento sobrenatural. La hipótesis de una emisión de energía durante la resurrección, aunque pertenece al ámbito de la fe, encuentra ecos sorprendentes en la investigación de Paolo di Lazzaro. Sus experimentos con pulsos de láser ultravioleta demostraron que es teóricamente posible crear una imagen superficial similar. Pero la energía requerida sería equivalente a la radiación de 34.000 millones de vatios concentrada en un solo momento. Para contextualizar esta magnitud, sería como toda la energía eléctrica generada por una planta nuclear durante varios días, liberada instantáneamente desde el interior de un cuerpo humano. Desde una perspectiva de fe, esto resuena profundamente con las descripciones bíblicas de la resurrección. Mateo 28:3 describe al ángel del Señor con aspecto como un relámpago y vestido blanco como la nieve. Lucas 24:4 menciona 2 varones con vestiduras resplandecientes. Podría ser que en el momento de la resurrección haya ocurrido una manifestación de la gloria divina tan intensa que quedó impresa físicamente en el sudario que envolvía el cuerpo de Cristo. La transfiguración nos ofrece un precedente bíblico fascinante. Mateo 17:2 nos dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Si Jesús pudo manifestar tal gloria durante su ministerio terrenal, ¿qué gloria habría resplandecido en su resurrección? Los primeros testigos de la resurrección describieron experiencias que trascienden la comprensión humana normal. Las mujeres en el sepulcro experimentaron temor y asombro ante lo sobrenatural. Los discípulos de Emaús no lo reconocieron inicialmente, sugiriendo una transformación física real. El cuerpo resucitado de Jesús mostraba propiedades extraordinarias. Podía aparecer en habitaciones cerradas, desaparecer súbitamente, pero también era físico y tangible. Juan 20:27 relata cómo Tomás pudo tocar las heridas, confirmando la realidad física de la resurrección. Esta dualidad entre lo físico y lo sobrenatural que caracteriza el cuerpo resucitado podría explicar cómo una energía divina pudo interactuar con la materia física del lino de manera tan precisa y controlada. Los padres de la Iglesia primitiva ya contemplaban la idea de que la resurrección habría involucrado una manifestación visible de la gloria divina. San Juan Crisóstomo escribía sobre el resplandor que emanó del sepulcro, tan intenso que los guardias cayeron como muertos. La ciencia moderna, sin proponérselo, puede estar proporcionando pistas sobre cómo eventos sobrenaturales podrían dejar rastros físicos verificables. El sudario sería entonces no solo una reliquia devocional, sino un testimonio científico de la intervención divina en la historia humana. Pero incluso si nunca llegamos a comprender completamente el mecanismo de formación de la imagen, el sudario nos invita a un encuentro personal con el rostro del Salvador. Nos confronta con la realidad histórica de su sufrimiento y con la esperanza eterna de su resurrección. Como dice 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El sudario de Turín nos sitúa en la intersección más fascinante entre fe y ciencia, entre lo histórico y lo eterno, entre lo que podemos medir y lo que solo podemos contemplar con reverencia. Después de décadas de investigación exhaustiva, permanece como un misterio que desafía nuestras categorías de comprensión. Hemos visto cómo cada intento de explicación puramente natural o artificial encuentra obstáculos insuperables. La imagen posee características que ninguna tecnología conocida, antigua o moderna, ha logrado replicar completamente.
La convergencia de evidencias forenses, químicas y físicas apunta hacia algo que trasciende los procesos ordinarios de la naturaleza. Para quienes abrazan la fe, el sudario se convierte en una ventana hacia el evento más transformador de la historia humana, la muerte y resurrección de Jesucristo. No necesitamos que la ciencia demuestre nuestra fe, pero es profundamente consolador cuando los descubrimientos científicos resuenan con las verdades que guardamos en el corazón. Para quienes dudan, el sudario plantea preguntas que no pueden ser fácilmente descartadas. ¿Cómo explicar la convergencia de tantos elementos extraordinarios en una sola pieza de tejido? ¿Cómo un supuesto falsificador medieval pudo anticipar conocimientos médicos y forenses que solo se desarrollarían siglos después? La belleza del sudario radica precisamente en esta tensión creativa entre fe y razón. Nos invita a ejercitar tanto nuestro intelecto como nuestro corazón, reconociendo que las realidades más profundas de la existencia humana no siempre pueden ser reducidas a fórmulas científicas. Lo que permanece indiscutible es que millones de personas alrededor del mundo han encontrado en esta imagen un encuentro transformador con el rostro del Salvador. Han contemplado el sufrimiento del crucificado y han sido tocados por la esperanza de la resurrección, como nos recuerda la primera carta de Pedro 1:8-9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El sudario nos enseña que Dios puede usar tanto los medios sobrenaturales como los naturales para revelarse a la humanidad. Puede tocar nuestras vidas a través de milagros inexplicables, pero también a través de la investigación paciente, el análisis riguroso y la búsqueda honesta de la verdad. En última instancia, el valor del sudario no depende de dataciones controvertidas o de explicaciones científicas definitivas. Su poder radica en su capacidad de conectarnos con la realidad histórica de la pasión y en su invitación a contemplar el amor redentor que se manifestó en la cruz del Calvario. Que este extraordinario testimonio, sea cual sea su origen último, nos inspire a profundizar nuestra relación personal con Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje por los misterios del sudario de Turín. Si este contenido ha tocado tu corazón y despertado tu curiosidad sobre los misterios de nuestra fe, te invito a suscribirte a nuestro canal y compartir este video con quienes también buscan respuestas profundas. No olvides que tenemos más contenido revelador esperándote. El próximo video que aparecerá en tu pantalla continuará explorando estos fascinantes encuentros entre la ciencia y la espiritualidad que fortalecen nuestra fe y expanden nuestra comprensión hasta nuestro próximo encuentro con los misterios del cristianismo revelado.